decir. La lectura dice así: informe del programa de escuelas sabáticas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma Iglesia Federal. Siendo las 9:30 de la mañana del día santo, sábado glorioso, 18 de enero de 2025, se dio inicio al programa con la oración de reverencia por el auditor dando la bienvenida a los hermanos presentes, invitando a cantar el primer himno 254, a Dios sea gloria. Así quedando de pie, escuchamos el texto bíblico en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nos arrodillamos para orar por el hermano Benjamín Guzmán. La hermana Melo Guzmán, directora de la escuela sabática, continuando con el programa, invitó a cantar el segundo himno 598 en este bello día. Luego pasamos a escuchar el texto bíblico, luego pasamos a escuchar el informe por el secretario Dios Lozada. Después pasamos al estudio de la lección, titulado Israel puesto a prueba, por el maestro de lección Miguel Chiquilín, que lo hizo en el tiempo de 41 minutos. Terminado el estudio de la lección, se recogió una ofrenda voluntaria que fue de 12 soles. Luego cantamos el tercer himno final 505, Al andar con Jesús. Nos arrodillamos para orar por la hermana Melo Guzmán. Se terminó el programa a las 10:31 de la mañana con la asistencia de miembros del grupo 7, jóvenes 4, niños 1, total 12 alumnos. Informó el secretario. Bien, hemos escuchado la lectura del informe del sábado anterior. Así, de esa manera se realizó el Sagrado Servicio de la escuela sabática. Somos pocos, tuvimos visita de 2 hermanos también. También nos visitaron ese día, pero ya habíamos terminado la escuela sabática. Entonces, el Señor bendiga cada informe de cada sábado, cada corazón presente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora al estudio de la lección. Nuestro hermano maestro, él en esta mañana nos comunicará la lección de este día. Listo, vamos a comenzar el estudio de la lección. Un momento. Ahora sí. Comenzamos con el estudio de la lección. La lección número 4, titulada La infidelidad de Israel. Recordemos que ya estamos en una época en que Israel habitó la tierra prometida, la Canaán terrenal. Y el texto comienza diciéndonos: y toda aquella generación, refiriéndose a la generación de Josué y de los ancianos que vieron las grandes hazañas que hizo Dios por su pueblo, pereció, dice, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Sí? Otra generación. ¿Qué tenía de característico peculiar esta generación? No conocía a Jehová. Algo muy parecido a lo que sucedió en Egipto, tanto con los egipcios y con el faraón, ¿no? Pasó que toda la generación de José y sus hermanos terminó, y se levantó tanto una generación de los israelitas como de faraón, y se levantó otro faraón, dice, que no conocía a Dios. Lo mismo sucede hoy aquí en la tierra palestina, pero esta vez solo con los israelitas. Los líderes de Israel habían dejado de ser aquellos hombres que habían escuchado las palabras de Dios a través de Moisés y de Josué. Ya no eran esas personas, ya no conocían. Y como la mente frágil y olvidadiza humana, se olvidaron y se comenzaron. Ni la obra que él había hecho. ¿Sí?
pero despreciando su elevado destino, escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra y por consiguiente durante muchas generaciones fueron afligidos y molestados. Ya no había un líder espiritual, un líder que les guiase hacia lo que tenían que haber hecho, porque esa generación se había perdido. Y se inclinaron poco a poco a lo que era el mal. Esto es lo que es infidelidad de Israel. ¿Por qué? Porque después de haber hecho el pacto con Josué, recordemos que en las lecciones pasadas que se hizo, que vio el pacto que Josué les dijo que iban a servir a Jehová solamente, pero se olvidaron. ¿Por qué? Porque esa generación ya no estaba con ellos. Los israelitas se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, se aliaron en matrimonio con los cananeos y la idolatría se difundió como una plaga por todos los ámbitos de la tierra. El matrimonio, algo que a la juventud de hoy debe interesarles, ¿no? El yugo desigual. Algo que en la universidad me trajo problemas, sí, porque siempre, bueno, mis compañeras me decían que de malo hay, ¿no? Y yo siempre les decía, no es tanto que haya de malo, es que para evitar discusiones, para evitar afrentas, el pueblo de Israel hizo caso omiso cuando el Señor le dijo que no tenían que hacer ninguna unión, ¿sí? Ni siquiera civil ni amorosa, o relacionarse con esas mujeres cananeas. Y eso lo vemos cuando Jacob, el mismo Jacob hace hincapié cuando va a buscar novia para Isaac. Él dice que él no quiere una mujer cananea para su hijo, ¿sí? No quiere una mujer cananea. Le dice a su siervo, yo me moriría si mi hijo Isaac me consigue mujer acá. Por tanto, yo te digo que vayas a la casa de mi parentela y vayas y traigas mujer de ahí para mi hijo Isaac. Algo similar. El pueblo de Israel se había olvidado de esa historia y la tierra fue contaminada de sangre. Se encendió por tanto el furor de Jehová contra su pueblo y abominó su heredad. ¿Por qué? Porque le había sido infiel. Y en un segundo mandamiento dice el Señor que Dios es un Dios fuerte y celoso. Entonces, en esto consistía la infidelidad de Israel. Se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos y se habían entregado a los dioses paganos debido a las relaciones que habían adquirido en esta tierra. Habían hecho caso omiso al libro de la ley, que lo vuelvo a repetir, siglos después, con el rey Josías, se enteraron que no debían haber hecho ninguna alianza con los hombres de esa tierra. Muy bien. Todo esto lo dice Patriarcas y Profetas, páginas 528 y 529. Recientemente la juventud acaba de leer este libro, ¿no? Patriarcas y Profetas. Profetas y Reyes, no, Profetas y Reyes, ¿no? Entonces, la pregunta que se debió absolver el domingo, ¿sabes? Cuando se alejaron del Dios verdadero, ¿a quién seguían los israelitas en el ámbito religioso? ¿A quién? A los dioses que habitaban en esa tierra, ¿sí? A los dioses cananeos. El versículo nos resalta dos dioses, Baal y Astarot, ¿no? Esos dioses son los que servían. Se alejaron del Señor y comenzaron a servir a quienes, a esos dioses. Hoy en día también. El hermano Raúl lo dijo el sábado pasado, ya no existen ni Baal ni Astarot, pero ahora está el celular, la bula, la música, tantos distractores que nos hacen olvidarnos de que somos un pueblo santo, los que hemos aceptado al Señor. ¿Sí? Nos hemos olvidado de esa misiva que nos han dado, de poder distinguirnos de las demás naciones, que es con el servicio a nuestro Dios. Toda actividad que te hace olvidarte de los principios del Señor es una desviación que el diablo, que nuestro enemigo utiliza para poder ganar la batalla. Si bien es cierto, el yugo desigual, mucho se ve que la juventud de hoy, como este personaje Sansón, mira a los, bueno, en el caso de los hombres, mira a las mujeres
del mundo y las ven más atractivas porque se ven, se visten más, podríamos decir, más sexuales que las mujeres que las mujeres de la iglesia, ¿no? Bueno, y el hombre es hombre al fin, ¿no? quiere ver. Y quizás también sucede mucho con esto con las mujeres, ¿no? Los jóvenes de la iglesia ven que hay muchas prohibiciones para poder formar parte de este grupo cristiano. Hay muchos requisitos que son muy difíciles de cumplir. Y el mundo y los amigos del mundo te dicen, pero ¿para qué vas a hacer tanta cosa? Mejor vente acá a adorar a mi Dios, o vente acá a vivir como yo vivo y no vas a tener tanta restricción. Al pueblo de Israel seguramente le dijeron lo mismo. No hay mucha restricción por este lado. Entonces la juventud, los que no habían conocido al Señor, aceptaron y fueron infieles. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Al principio no se veía tanto el error que habían cometido, ¿sí? Habían dejado el vástago, podríamos decir, lo que era un pequeño grupo de cananeos que no iba a poder hacerles guerra, pero poco a poco comenzaron a hacerles guerra, a ganar dominio sobre ellos. Y el Señor dijo que ya no los iba a proteger porque ellos no cumplieron con lo que habían dicho anteriormente. Entonces, no los iba a proteger. La razón por la cual los hijos de Israel abandonaron a Jehová fue que se levantó la generación que no había sido instruida acerca de la gran liberación por la mano de Jesucristo. El error fue de los ancianos que habían quedado en Israel. No habían hecho lo que el Señor dijo de característica de Abraham, ¿no? Yo sé que enseñará a los hijos y a los hijos de sus hijos después de ellos que guarden mis mandamientos. El pueblo de Israel no había hecho eso. Ya no habían instruido a la juventud en guardar los principios del Señor. Hoy en día se ha perdido tanto la costumbre de la lectura de la Biblia. Bueno, yo digo eso porque es lo único que cumple, ¿no? Porque sí hay que ser claros aquí, ¿no? Si está un poco relajado, pero esta vez estoy al día en el año bíblico, ¿sí? Algo que la juventud debería practicar, ¿no? Para poder de alguna manera tener un fundamento de lo que habla, ¿sí? Esa presencia en el Señor, ¿no? El pueblo de Israel se había olvidado de ello, ya que no había sido instruido. ¿Cuánta falta hace la instrucción? Un texto conocido que la hermana Eva lo para repitiendo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? El pueblo de Israel no había instruido al niño y por lo tanto la juventud, la generación nueva que había salido, no conocía qué había hecho Jehová por ellos y por ellos se entregaron a los Baales, a los dioses ajenos, a los dioses paganos. Hoy en día la juventud también puede caer en ese mismo error. No tiene esa experiencia con el Señor y le es fácil salirse e ir al mundo porque el mundo no tiene tantas restricciones como la iglesia tiene. El mundo te puede decir, tú puedes hacer lo que sea, nadie te va a juzgar. Yo les digo que en la religión también, uno puede hacer lo que sea. El mismo Salomón nos dijo, tú puedes hacer lo que sea en esta vida, pero tienes que tener algo en cuenta, que todo lo que hagas en la vida, un día el Señor te va a juzgar. El pueblo de Israel se olvidó de eso, porque no había sido instruido, no había tenido buena instrucción. He aquí la educación muy importante, ¿sí? Pregunta 2. El lunes, saqueado y derrotado. ¿Qué graves consecuencias resultaron por abandonar al Dios verdadero y seguir las propias tendencias pecaminosas? ¿Qué pasó? Los asentamientos de Israel, los grupos que habían sido instalados en cada rincón de la Canaán, dice que comenzaron a ser saqueados
por ladrones, ¿verdad? Por vándalos. Sí. Les saqueaban sus ganados, su cosecha, todo. ¿Sí? Les habían saqueado todo ello, sus ganados, su cosecha. Habían sido vendidos. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová contra ellos estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? El Señor se apartó de ellos. ¿Sí? Bueno, en realidad no se apartaron ellos. El Señor ya no podía, su mano misericordiosa ya no podía abrazarlos. ¿Por qué? Porque ellos habían roto el pacto, habían sido infieles al Señor. Hoy en día, ¿sí? Sucede algo similar con las personas, sobre todo en la salud, ¿no? Dicen, ¿por qué estoy enfermo? Porque no practicas la reforma pro salud. No practicas la reforma. ¿Por qué me ha dado la gripe? Porque se ha salido seguro sin ropa. Mi mamá siempre me dice, sale sin ropa, pues sin la parte de arriba, sin el polo, y sales afuera y te enfrías. Y después dices, Dios es malo, me castiga. ¿Por qué me da dolor de barriga? Has hecho una mala combinación de tus alimentos, ¿sí? Y te enfermas. Eso es lo que el pueblo de Dios hizo. Y tú dices, ¿por qué si el vecino come lo mismo que yo he comido, a él no le pasa nada? Porque será porque el vecino todavía no tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, y tú sí. Esa es la gran diferencia, que a veces las personas del mundo no tienen ese conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, y todavía se les puede permitir, o por lo menos todavía se les puede, ¿cómo se dice? Perdonar, de cierta manera, ¿no? Lo que hacen, porque ellos no conocen. Pero un cristiano que ya conoce, que tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, y aún así lo hace, él ya no. Por eso el Señor Jesús dijo que iba a haber más oportunidad para las ciudades las ciudades que fueron destruidas por Lot, Sodoma y Gomorra. Iba a haber más oportunidad para estas ciudades que para Jerusalén, dice, porque en ellos no fue anunciado el Evangelio, en cambio en Jerusalén sí. Entonces vemos que la religión es mucho más. Aunque en varias ocasiones el Señor levantó jueces y libertadores para ser de bendición para Israel, ¿qué tan firme fue el compromiso del pueblo de obedecer al Señor? Ya, sin ver tanto, ¿no? Después de haber visto esto, ¿cuán firme ustedes creen que fue el compromiso del pueblo para servir al Señor? ¿Cuán firme fue el compromiso del pueblo de obedecer al Señor? Si nosotros vemos la historia, el pueblo de Israel ¿tuvo firmeza en el compromiso? No hubo firmeza. ¿Por qué? Porque por el famoso dicho, la carne es débil. ¿Sí? La carne es débil. Y yo me refiero a la carne no solo al aspecto sexual, no, sino que a todo lo que el mundo ofrece. Te ofrece riquezas, te ofrece dinero, te ofrece multitud de placeres, y la carne es débil. Por ejemplo, el mundo te ofrece comer cosas que son apetitosas, pero que no son saludables, que a la vista son bellas, la música,
a la juventud sobre todo, ¿no? Quizás a las personas adultas ya no les llama ya mucho la música. A la juventud sí nos llama la música, ¿no? Que cuando venimos a la iglesia y escuchamos una música y toda la semana escuchando música mundana y los sábados en la iglesia escuchando la música cristiana, nos parece, ¿qué es esto? Uno se duerme y dice, ¿qué será esto? No tengo la gran diferencia, ¿no? ¿Qué tan firme fue el compromiso? Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron por un lado del camino que anduvieron sus padres. Obedecían a sus padres. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué tan firme fue el compromiso del pueblo de obedecer al Señor? No fue firme en ninguna manera, ¿sí? No hubo firmeza. Es decir, Pablo dice, ¿no? O sea, yo quiero hacerlo. En realidad sí quiero hacerlo. Pero no puedo. El bien que yo quiero hacer no lo puedo hacer, ¿sí? Y el mal que no quiero hacer, eso lo hago. Esa es la voluntad del ser humano. Es muy débil. El pueblo de Israel, por emoción, no por convicción, sí, por emoción, acto emotivo, pasajero. Cuando Josué les dijo que a quién iban a servir, ellos por emoción dijeron a una: serviremos a Jehová y de él no nos apartaremos. Fue por emoción, no fue por convicción. Les contaba que hay dos tipos de cristianos: las personas que siguen a Dios por tradición, porque dicen, mi abuelo, mi padre han sido cristianos, por lo tanto a mí me toca ser cristiano también. A mí me toca, como si hubiese sido una maldición. Y hay los cristianos que dicen, no, yo vengo a la iglesia porque he sido convencido de alguna manera de lo que mis padres me contaban como fantasías cuando era niño. Yo he descubierto por mí mismo que son verdaderas. Que son verdaderas. Les conté mi caso, siempre les voy a contar mi caso porque ¿no? Las personas van a estar, pero en mi caso, siempre les he dicho que yo he venido hasta los 16 años porque mi mamá me obligaba. Mi mamá y mi papá me obligaban a venir a la iglesia hasta los 16 años. Y yo tenía una cólera a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me perdía todos los animes que pasaban por la televisión, por el canal de América. Justamente los sábados pasaban todos los animes. Y yo tenía que venir a la iglesia y no podía ir a ver los animes allá en mi casa. Y tenía una cólera. Hasta que llegó un día, ¿no? Y me convencí. En el colegio me hicieron una pregunta de religión y suponían que yo sabía por qué era cristiano. Y me dijeron, ¿eres cristiano? Tú debes saber la respuesta. Y yo no sabía en qué estaba parado. Y después comencé a leer la Biblia y ahí poco a poco comencé a convencerme por mí mismo, ¿sí? De lo que tanto me había predicado mi madre, mi padre. Ahora estoy convencido. Yo vengo a la iglesia no porque mi mamá y mi papá me obligan, no. Ahora vengo porque el Señor me llama y yo acepto su invitación. Eso no ocurrió con la mayoría de los hijos de Israel. Por eso cuando llegó el momento de la prueba, se alejaron. Ya no habían los líderes que tenían que conducirlos, ¿sí? Se rompió ese lazo con Dios, ya no se comunicaban con el Señor. Y los pocos hombres que llegaron, o sea, los jueces, que intentaban acercarlos a Dios, ya no lograban esa hilación. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desviado muy grandemente. ¿Qué indicaba el hecho que tan pronto como murió un juez terminaba la lealtad del pueblo a Dios? A ver, hermano Raúl. Bueno, siguiendo la ilustración, hermanos, aquí vemos de que ¿qué indicaba esto? De que el pueblo no estaba convencido, como estábamos diciendo, no estaba bien afirmado. Por eso que cuando el juez estaba vivo, pues ellos estaban ahí más o menos. La mejor vida, entonces ellos inmediatamente se apartaban, vuelta nuevamente, y ya no había quien los dirija, y como estaban a medias, entonces ahí nomás perecía todo.
Ahí estamos, ¿ven? ¿Cuánta falta hace un líder? ¿Cuánta falta hace un líder? El pueblo de Israel no podía vivir sin un líder espiritual. ¿Por qué? Porque no estaban convencidos. No había convicción en ellos. La mayoría veía a la religión como una tradición. Es lo que pasó con el pueblo de Israel muchos siglos atrás, cuando con la reforma de... ¿Cómo se llama este personaje? Nehemías y Esdras. Con la reforma de Nehemías y Esdras. El pueblo se había convencido mucho ya, estaban convencidos, pero murieron esos personajes y cuando vino el tiempo de Jesús, ellos ya no estaban por convicción. Por eso, esta reforma fue por emoción nada más, no fue por convicción. Porque llegó el tiempo de Jesús y ellos iban a la asamblea, a las reuniones de la iglesia, hacían todas las actividades, pero por tradición. Por tradición. Ya no era por convicción, y es muy triste venir al recinto por tradición. Por tradición. No hay una experiencia con el Señor, y el pastor el año pasado dijo, ¿no? Si una persona no tiene esa experiencia con el Señor, va a ser muy difícil que se mantenga firme. Y va a llegar el momento de la prueba, se acerca mucho, ¿verdad? Se acerca mucho el momento de la prueba, en el que nos van a decir, y se va a probar realmente si nosotros amamos a Jesús, o solo veníamos por calentar el asiento, ¿sí? O sea, cuando no se nos prohíba el comer, sobre todo, lo peor que puede pasar a una persona, ya no vamos a poder comprar ni vender, ya no vamos a tener derecho a tener casa, no vamos a tener derecho a tener un trabajo. Vamos a ser perseguidos como los peores reos que pueden haber cometido el peor delito. Y vamos a ser forzados a salir de nuestros cálidos hogares hacia lugares inhóspitos, desconocidos de la tierra. Y ahí se va a probar realmente si tú estás aquí en la iglesia por convicción o porque te están obligando. Ojalá que... Bueno, en el momento yo digo estoy convencido, ¿no? Porque no me pasa nada. Pero vamos a ver si a la hora de la hora no reniego de mi fe y digo no. Como este personaje de la última batalla que le preguntan, una mujer que se encuentra con una amiga y le dice que ella no puede comprar porque guarda el sábado. Y este personaje le dice, no, yo ya dejé de guardar el sábado. ¿Creías que me iba a morir de hambre? No. Entonces, seguimos. Pero pregunta a la audiencia, ¿sí se está entendiendo la lección, no? ¿Se está entendiendo la lección? Sí. Porque si yo sigo y después... Si Dios no tuviera ley, no podría haber juicio, y los casos de hombres y mujeres no serían llenados al tribunal solemne ante el justo Cristo. ¿Por qué no pudo cumplirse la promesa que se les hizo anteriormente? Jueces 2, 20, 21. Por cuanto este pueblo traspasó, ¿qué cosa? ¿Qué traspasó? ¿Qué traspasó? Pacto. Mi pacto, dice, traspasó su pacto que ordené a sus padres y no obedecieron a qué cosa. No obedecieron a mi voz. A su voz del Señor. Ya sucedió. Tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Entonces, ¿por qué no pudo cumplirse la promesa que se les hizo anteriormente? Porque rompieron el pacto. No escucharon la voz de quién? De Dios. Y la voz de Dios a través de quiénes se escuchó? De los jueces, ¿sí? A través de los jueces que el Señor levantaba cada vez que pedían ayuda, ¿sí? Levantaban hombres que intentaban volver al pueblo de Israel de donde habían salido, pero no los escuchaban. Un grupo minoritario nada más los escuchaba, pero la gran mayoría no escuchaba. Es como hoy en día.
Muchas personas alzan su voz y dicen lo que tiene que hacer, sino, pero la gente no nos hace caso. En esta película de La Última Batalla, había un niño que salía a predicar y decía, ¿no? Si ustedes escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Creo que es Isaías el personaje, en la Biblia aparece ese texto que dice también, si ustedes escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Nosotros todos los días escuchamos la voz del Señor que nos dice, haz esto y tú no lo haces. Y cuando no te dicen, no hagas esto y tú lo haces. Hay muchas cosas que el Señor nos aconseja que no debemos hacer. Yo les he dicho que la religión, yo lo veo como una psicología espiritual. ¿Y por qué? Porque son consejos. No son ordenanzas, no son mandamientos. Son consejos que el Señor te da si tú quieres tener una relación con Él. Es como cuando a ti te dicen, tienes que cumplir estos requisitos para obtener este trabajo. El Señor te dice, tienes que cumplir estos para poder ser considerado. ¿Qué cosa? En eliminar. Ya. Tienes que tener. ¿Dónde me había quedado? ¿Perdón, 5? Sí. No cesaron en sus propias obras ni en su obstinación, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. El Señor procuró llevar a su pueblo a una posición en la que pudiera manifestar su poder a favor de ellos, pero sus corazones estaban decididos a apartarse de Dios y no se sometieron a sus requisitos. Ya la falta de doctrina, ¿sí?, la falta de conocimiento había dado sus frutos, y el pueblo de Israel ya no quería tener una relación con Dios. Hoy en día, lo que les digo, ¿no?, la juventud tan atareada con las tareas del mundo, quizás también no quiere tener una relación estrecha con Dios, ¿sí?, porque lo ve tan insípida, ¿sí?, tan sin chiste, que realmente no. ¿Por qué? Porque no hay una educación, ¿sí?, tarea de los padres, ¿verdad? Pero no el exigirles, porque si hay exigencia en cuanto a la educación religiosa, puede que las jóvenes se harten y cuando sean jóvenes tengan tanta cólera a lo que es el aspecto religioso que no quieran saber más de ello. ¿En qué preguntamos? ¿En el 5? Vamos al 6, ¿no? ¿Qué significó que el Señor deje a las naciones ¿Qué significó que el Señor dejó a las naciones para probar a Israel? ¿Cuán capaces somos de reconocer lo que Dios permite que nos pone a prueba? Hermano Diomedes. Ya vimos, dice que lo que significa la desobediencia, o sea, las causas de la desobediencia, porque dice, fallaron el pacto, desobedecieron el pacto, transgredieron el pacto. La desobediencia fue que, como se dejó notar que cuando Israel iba a luchar por su territorio, por algo, todas las batallas eran perdidas. Todas perdían, las naciones lo dejó libre y todas las naciones le ganaban. Hoy en día, ¿por qué no decíamos las lecciones? Pablo dice es para nuestra enseñanza. Porque se Israel no hay ni polvos. Las lecciones son para nosotros. Si ustedes se ponen a pensar, hoy en día el pueblo está igual o peor que antes. Cuando nosotros conocimos, yo recuerdo los pastores andaban una maleta de testimonios. Ahora, ¿quién anda un testimonio en el bolso? Todo es el internet, porque el internet ya está grabado, está ahí.
Y los estudios que nos hacen porque están en internet, pero de la cabeza ya no sale, ya no compila nada. Entonces estamos igual o peor, estamos. Decimos ya la tecnología, pero la tecnología también avanza para el mal, porque ahora yo he visto en estudios que predican estudios dominicales y los hermanos, amén hermanos, amén, están de acuerdo con los estudios dominicales. ¿Estamos igual o peor? Peor. La dirigencia mucho ha cedido, porque ahora se propone, dice, este año vamos a bautizar 200 hermanos. Lo bautizan los 200 hermanos, pero ¿cómo lo bautizan? A los 2 meses, 3 meses comienzan a salirse de la iglesia. Le como dice, van asentando el acelerador, se desbarranca, se despista, se va. Al joven no le enseñaron a diezmar. Claro, dicen, ahora no hay que decirle que diezme, no hay que decirle que guarde reforma, pero así sucedió. No se dan cuenta que dice, ¿cómo comenzó el pueblo a desviarse? Primerito comenzó por las mujeres, miró a las mujeres. Una vez que se atrajo con las mujeres, se aliaron con las mujeres, se emparejaron con las mujeres paganas, después ¿qué fue? Esas mujeres paganas traían sus costumbres, adoraban a sus dioses, tenían sus dioses. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice, el pueblo adorando. Salomón, ¿qué pasó por estar en esa mujer? Le hizo un altar todavía. Por amor a esa mujer, la mujer mundana, le hizo su altar, que va y comenzó el servicio. ¿Y qué pasó, Salomón? Se dejó llevar. Se dejó llevar. Por eso dice, ahora nos estamos también así dejando llevar, por eso les decía. Dicen, no hay que decirle, si al hermano le vamos a decir esto, ya no viene la otra semana. Ya no viene, dice, se aleja, se va. Dice, por eso decíamos, comenzó, miraba las hijas de los cananeos, qué lindas mujeres, mira, ya son ojos verdes, acá no hay ojos verdes. Se salió esa mujer cananea, venía con sus ídolos, con sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Que la comida me gusta a mí, si no te gusta, cocina tú, pero el hombre, como no sabe cocinar, ¿se dan cuenta o no? Viene una mujer, decía una señora, me dan el combinado, esa es mi vida, yo me muero si no como combinado. Y su marido tiene que comer, le guste o no le guste, porque sabe, él no sabe cocinar. Tiene que ceder a lo que hace, lo está llevando a una costumbre mala, ¿sí o no? Y así cuando los hogares hay, porque miren, bueno, yo en todos mis recorridos que he hecho, hay muchos hogares que solamente hermanos están en la iglesia, hermanos varones. Y hay muchos hogares que solamente hermanas están en la iglesia, sus maridos no son de la iglesia. Costumbres divididas, costumbres diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos igualito o peor que el pueblo de Israel antes, por eso lo decía. Yo recuerdo, antes del Congreso, por ejemplo, el pastor que estaba en el Congreso a las 4 de la mañana estaba con su testimonio. Hacía 3 hojas, temas, de ahí iba diluciendo y sacaba un solo tema nada más. Comparaba un texto para allá, llevaba su maletín lleno de testimonios y sacaba un tema, así, un tema. Pero ahora no, prende el internet, busca el internet, esto me agrada, esto. Amén, hermanos, amén. Tema dominical, tema católico, ya está comprobado, recién han dicho, de la, ¿cómo se llama? La Pontificia Universidad Católica está introduciendo muchísimo material. ¿Qué decía en el texto de la mañana? Satanás está interesado en sacarnos, desviarnos. Eso decía el texto de la mañana, ¿sí o no? Él ha introducido, dice, ahorita el dueño de todas las universidades prácticamente es la Pontificia Universidad Católica, ¿sí o no? Él ha introducido muchísimo material, muchísimo. A las universidades lo han llenado de material. ¿Cuál es el objetivo? De desviar a la gente, de desviar. Ya no quiere que haya, ya no quiere que esté a la mirada fija en Dios. Ahora fundamentalistas, que tienes que fundamentarle que esta cosa, esta otra, con fundamento, y si no el fundamento no vale nada, no sabe nada. ¿De dónde salió esa idea?
Agar, de la Universidad San Occidente. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, eso decía Pablo siempre, yo les vuelvo a repetir, Pablo dice, en todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué hay que hacer? De nosotros no está nada a hacer, solamente hay que pedirle a Dios porque estamos en las manos de Dios. Si Dios va a querer, ¿cuál es la prueba final para nosotros? ¿Cuál es la prueba final para nosotros? La ley dominical. Esa es la prueba final. ¿Pasaremos? ¿No pasaremos? Yo no lo sé. Esa es la prueba final de nosotros. Por ejemplo, discutía, un hermano me dice, no hermano, si tú me pruebas que esto de la vacuna está dentro de la ley dominical, si tú me pruebas, yo me salgo, dejo de ser misionero. ¿Está dentro de la ley dominical? Sí, está dentro. Está en el objetivo la Agenda 2030. ¿De quién es la Agenda 2030? Entonces está dentro de la ley dominical. Claro, está dentro. Claro, como dice el enemigo, es muy astuto, no te dice, oye, esto está dentro de la ley dominical, no lo hagas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay cositas que, dice, tenemos que ir investigando, ir viendo cómo se comporta la vida que vamos llevando. Porque, como ya dijeron antes, por todos los acontecimientos, nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Pero ¿qué dice? Dios se va a pedir cuenta de eso. A los dirigentes les va a pedir cuenta por qué hicieron esto. Les va a pedir cuenta. A los directores les va a pedir cuenta. A todos les pide cuenta. ¿Por qué hiciste eso? Porque si se dan cuenta, miren, la Conferencia General hace un programa anual. Lo dictan. Llega la Unión Peruana hace su programa, tergiversa su programa de la Conferencia General. Llega la iglesia, a la misión hace otro programa, tergiversa lo que dijo la Unión Peruana. Llega y total, nada se cumple, nada se hace. No se avanza en los programas porque desde arriba comienzan a tergiversar. ¿Se dan cuenta el problema que se estaba suscitando a fin de año? Y sigue todavía. ¿No creen que se ha quedado silencio, sigue. Y mucho más, con más fuerza todavía. Pero ¿qué dice la Conferencia General? No dice nada. Nada se ha quedado en manos. Ya como la Conferencia General dice, no, yo estoy lo que diga la Conferencia General. La Conferencia General nada dice, nosotros estamos cruzados así de manos. Porque la Conferencia... Pero si la Conferencia General se pronunció hace tiempo, ya se pronunció. Dice, toda la hermandad se le da libertad que haga lo que mejor le parezca. Si ve que está haciendo bien, que haga bien. Si ve que está haciendo mal. ¿Para qué tenemos Conferencia General entonces? A ver, imagínense. Amén. ¿Listo? ¿Qué significó que el Señor deje a las naciones para probar a Israel? Tenía el propósito de probar al pueblo de Israel. ¿Sí? Eso es una prueba. Le quitó más la fe porque ya le entregó a Israel, dice, a manos de todas las naciones. Ya las naciones, todos que se metían a luchar, todos le ganaban, todos lo vencían. Ya no había, ya lo entregó a libertad, que hagan lo que más les parezca con Israel. Significado grande, ¿sí? El pueblo de Israel, al romper el pacto, que el Señor permitió que ese grupo de personas siguiese existiendo, como una prueba de fidelidad. Iban a ver si por ellos mismos, ¿sí?, renacía el celo de conquistar esas tierras. El Señor ya no iba a ser partícipe de las guerras, sino que el pueblo de Israel el Señor les había dejado, a ver si ellos tenían el coraje, la valentía de pedir de nuevo la ayuda del Señor.
Pero poco a poco se olvidaron de eso. Y cuando iban a guerras, el hermano Diomedes ya lo había dicho, se olvidaron del Señor, ya no pedían al Señor apoyo. Entonces iban y perdían. Es como hoy en día, cuando nosotros queremos hacer algo, un congreso, nos olvidamos de alguna manera en la hora de que estamos armando el congreso o la actividad, nos olvidamos de consultar a Jehová, a Dios, de cómo quiere. ¿Y qué pasa? Nos sale todo mal. Al pueblo de Israel le pasó eso, ¿sí? ¿Cuán capaces somos de reconocer lo que Dios permite que nos pone a prueba? No somos capaces de reconocer las pruebas del Señor. Y siempre, cuando el Señor nos manda pruebas, siempre decimos que no son pruebas, sino ¿qué cosas son? Son castigos. A lo que el Señor le llama pruebas, nosotros lo llamamos castigos. Y decimos, el Señor es malo porque me castiga sin que yo haya hecho algo malo. Yo le pido, Señor, auméntame la fe, y me manda castigos. Yo le digo, Señor, dame más, y me quito lo contrario. El Señor te está probando. Y nosotros no podemos reconocer esos actos, ¿sí? Porque no pensamos espiritualmente como el Señor. Nosotros pensamos como pensó el pueblo judío cuando se acercó a Jesús. Al principio vieron centenares, miles que seguían a Jesús. Y cuando Jesús dijo, por si acaso no tengo donde recostar mi cabeza. Mira, dice el texto bíblico, dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, geteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Ahí está, clarito. No podemos, como dice, ni agregar ni quitar. El texto mismo dice. ¿Qué significó que el Señor deje las Se naciones? sometieron, entonces, como estaban, ¿no? Bueno, no, nada, Dios lo vio, como dice, ya no se pudieron recuperar, entonces les permitió, dice, hagan lo que quieran, es porque no puedo dar el látigo directamente. Ya, el abandono del Señor fue porque el pueblo de Israel ya no quería recibir consejos de Dios. Y es algo triste cuando el pueblo de Dios decide seguir el camino sin el Señor. Entonces el pueblo de Israel pasó eso y no fueron capaces de reconocer lo que el Señor había permitido a sus naciones. Seguramente ellos pensaron que Dios había perdonado a sus naciones y Dios permitía que ellos tuviesen esas relaciones, estableciesen relaciones con el pueblo de Israel. Porque cuando Jesús les habló del divorcio, en el tiempo de Jesús, ellos dijeron, el Señor Dios permitió el divorcio por si acaso, le dijeron. Y Jesús les dijo, no es cierto, sino por la terquedad de sus corazones comenzaron a verlo así. Más al principio no era así. Entonces vemos qué tan grande es alejarnos, o qué tan grande es para el pueblo de Dios dejar de pedir su sabiduría. Última pregunta, la de irnos. La responsabilidad de cada tribu. ¿Por qué el Señor no permitió que Josué expresara completamente a las naciones pagadas de los territorios recibidos por las tribus? Una prueba, ¿no? Una prueba de fidelidad. ¿Cuál era la responsabilidad de cada uno, o sea, de cada tribu? Terminar la obra, ¿sí? El Señor había delineado ciertos terrenos y él no había terminado de conquistar, Josué no lo pudo terminar, pero el pueblo de Israel tenía que seguir con el mismo coraje, con la misma misiva de raer toda rastro de idolatría de esa tierra, para que no sean piedra de tropiezo para el pueblo. Hoy en día se nos dice, también tenemos que raer todo rastro de idolatría, hablando figurativamente, ¿no? Es decir, ¿qué debemos raer de nuestras vidas? El acceso al celular, a las redes sociales, a la tecnología, a la comida chatarra, el acceso al trabajo. No digo no trabajes, no, al trabajo que te aleja del Señor. A todos esos tenemos que raerlas de nuestra vida. A las fiestas, a tantas cosas, a la moda,
a la política, que algunas personas también se meten en cosas de política. Todo ello debemos reverlo en nuestras vidas. ¿Sí? Justamente estamos aquí, ¿no? En estas fechas, el pueblo de Zimbal está de fiesta, ¿no? El pueblo de Zimbal está de fiesta. Entonces, como iglesia del Señor debemos mantenernos aislados de todas esas celebraciones, porque no corresponden al pueblo de Dios. ¿Sí? Es que los otros naciones le enseñaron así, que mi Dios castiga y tú no castiga, mi Dios castiga. Toda la tierra, tanto las partes ya conquistadas como las aún no subyugadas, tenía que repartirse entre las tribus, y cada tribu le tocaba subyugar completamente su propia heredad. Pero a menos que nos entreguemos sin reservas a su servicio y caminemos en obediencia a sus mandamientos, no podremos presentar pruebas de que somos miembros de la familia real. Obediencia a sus mandatos. Pero siempre y cuando no lo veamos como mandatos, como algo pesado. Hay que obedecer al Señor porque aceptamos el pacto. Nosotros hemos aceptado ese pacto, ¿sí? Nosotros hemos aceptado ese pacto. El pueblo de Israel también aceptó el pacto. No lo cumplió. Hoy en día nosotros hemos aceptado el pacto. Pregunta, ¿lo estamos cumpliendo realmente? ¿Realmente hemos raído totalmente las cosas que nos alejan del Señor? Yo hasta ahorita no puedo porque se supone que la gula es mi peor pecado, ¿no? De vez en cuando no. Veo la comida ahí y me llama. Y digo, voy a dar una cucharadita, 2 cucharaditas. Está la media olla y resulta acabándomela toda. Y después, como para que no me descubran, me meto a mi cama y digo, no, yo no he sido. Pero mi mamá ya sabe que yo he sido. De todas maneras, pierden eso. Entonces, vemos si realmente la infidelidad del pueblo de Israel, ¿sí? Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de la inmoralidad a fin de que no inundara al mundo. Hoy en día también el Señor nos ha puesto en cada lugar donde estemos para controlar ¿qué cosa? Para controlar ¿qué cosa? La inmoralidad de cada lugar donde estemos, ¿no? Con nuestro carácter, decir un alto, así como José hizo un alto a sus hermanos y por eso fue vendido de la misma manera. Así como Daniel también hizo un alto cuando sus amigos querían comer la comida del rey y les dijo, no hay que comer eso porque eso es pecado, así de la misma manera. Así como David hizo un alto cuando el rey Saúl estaba a punto de matarlo y sus hombres querían matar, o sea, los hombres de David querían matar al rey Saúl y les dijo, el Señor te ha entregado a este hombre que es tu enemigo, matémoslo. Y Saúl puso un alto, dijo no. De la misma manera el Señor nos ha puesto aquí para hacer un alto, a que a través de nuestro carácter se vea el reflejo del Señor Jesucristo y el mundo diga, realmente estos son pueblo adquirido, nación santa, no es pueblo escogido, nación santa. Porque si no, nos van a decir son un grupo de relajados que no quieren hacer nada el sábado y por eso te van a sentar y calentar el asiento. Listo. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el mar occidental será vuestro. Dios quiere que su pueblo presente un marcado contraste en carácter y conducta con el mundo incrédulo. Debemos ser una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Instruyéndonos en la palabra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada vez que tú quieres hacer algo, lo más mínimo que sea. Tú quieres salir un día
Desde que sales a las compras a hacer tu mercado, ¿verdad? Las mujeres, las madres, quizás algunos padres, sales a hacer tu mercado, te arrodillas y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes de decir mis bendiciones, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O cuando salimos, ¿no? Cuando comenzamos el día y hacemos el culto de la mañana, Señor, hoy día tengo planeado hacer esto. ¿Qué quieres que yo haga? Y de alguna manera va a venir la respuesta del Señor. Capaz no va a ser lo que tú querías que sea, pero va a ser la respuesta y tú tienes que seguir la instrucción. Termino con esto porque no quiero alargarme demasiado, ¿sí? Porque de todas maneras no voy a crecer. Cuando el rey Josías cometió un solo error en su vida, al menos yo lo veo así. Estaban en guerra, Egipto, una nación, no me acuerdo la nación, y bueno, Jerusalén, estaba en guerra. El faraón Necao le dijo a Josías, el Señor tu Dios Jehová me ha dicho que tú no debes intervenir en esta guerra, porque va a ser para que tú perezcas. A Josías le importó un cacahuate lo que le dijo el rey, no le importó nada lo que le dijo el faraón Necao. Fue a la guerra disfrazado y terminó herido y muerto. ¿Por qué? Porque no obedeció la voz del Señor, de Jehová. Fue Jehová el que le estaba hablando a Josías, ¿sí? Fue Jehová el que le estaba hablando a Josías y no lo vio venir. Entonces, de esa manera tenemos que tener cuidado nosotros también de lo que hagamos. Puede que el Señor nos hable con una persona que nosotros lo tengamos por el más pecador, pero esa persona nos está diciendo lo correcto. No miramos a la persona, sino el contenido, el mensaje, ¿sí? Entonces, que esta lección haya sido de profunda ayuda para cada uno de nosotros. Amén. Dios bendiga la lección de esta mañana, una lección interesante, ¿no? Que tenemos que recordar cómo fue el pueblo de Israel en aquel entonces. Para nuestro tiempo también tenemos que prepararnos y tenemos que estar firmes en la fe, porque no es como el pueblo de Israel, ¿no? Y a veces tenemos ejemplos que ellos miraban a quién, a los hijos de los cananeos. Acá también nosotros miran a muchos también. Entonces, tenemos que siempre dar los sermones a los hijos. Yo siempre les doy los sermones, pero si no hace caso, Dios no me tendrá que decir, no le dijiste, no le enseñaste, porque si nosotros no le enseñamos también es parte de culpa de nosotros, pero si nosotros le enseñamos, le decimos, entonces ya no será culpa. El Señor dirá, no le enseñaste, aunque dice la Biblia que de nosotros debemos decirlo mañana, tarde, noche, entonces tenemos que repetirlo. Y esto no nos cansaremos de hacerlo, siempre tendremos que hacerlo. En las diferentes funciones que nos toca hacer. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Vamos a recoger la ofrenda voluntaria de la escuela sabática. Y vamos a buscar el tercer himno final del 573. Siete, tres. Tenemos un himno, nos ponemos de pie. Da igual que...
Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar mi cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Lucharon otros por la fe, valiente anhelo ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Nos postramos de rodillas y la oración lo dejamos en esta cabeza de la hermana Magali que nos está. Bendito y amado Jesús, gracias le damos a usted por su día santo sábado. Gracias por habernos cuidado, protegido también durante la semana y porque podemos este santo sábado poder congregarnos para poder aprender, escuchar, meditar también su palabra. Permita, Señor, que siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos poner en práctica y como también, Señor, que todas las dificultades, que todos los problemas o cosas que se presentan tienen un plan para nuestra vida y que no podamos renegar, Señor, porque todas las cosas nos hacen entender, Señor, que tienen un propósito. Perdónanos y ayúdanos a entender también, que podamos depender de usted cada día. Le pedimos que usted nos acompañe en este día que todavía estamos congregados para que podamos también finalizar también su día santo sábado. Y así, Señor, bendiga a cada uno de nuestros hermanos en este día. Se los pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, aquí de esta manera estamos finalizando el sagrado servicio de la escuela sabática. Que todo lo que se ha realizado sea para nuestro Dios, nuestra salvación. Invitando a todos ustedes para el segundo servicio.